Un curioso fenómeno tiene lugar este 10 de septiembre en Colombia. Es el día sin sombra o el día cenital, como se le conoce en el argot de la astronomía. Fabián Forero, usted está justamente comprobando esta situación. Cuéntenos un poquito esto, ¿por qué pasa? ¿Qué significa entonces? ¿Que no vamos a ver nuestra sombra cuando estemos bajo el sol? Buenas tardes. Paola, muy buenas tardes. Mire, hoy se vivió un mediodía diferente, un mediodía sin sombra, un fenómeno que se llama el mediodía cenital. Se vivió a las 11:54 de la mañana y estoy en el planetario para hablar precisamente con un experto en la materia, con Camilo Delgado. Camilo, muy buenas tardes y cuéntenos qué fue lo que sucedió a las 11:54. Sí, a las 11:54, entonces, por ejemplo, esta sombrilla que ustedes ven acá, no había sombra allí, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, o cualquier, ¿cierto? Nosotros mismos no teníamos la sombra en ese momento. Si pues nos paramos al pie de un edificio como el Colpatria, ¿cierto? No íbamos a ver la sombra, porque eso nos demuestra, ¿sí?, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Es una prueba indirecta de ello, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Y la posición de nosotros sobre esa superficie de la Tierra. Entonces estamos, ¿cierto?, de forma indirecta probando dos cosas. Por eso es tan importante lo que pasó hoy, ¿sí? Entonces, el Sol, digamos, dependiendo de esa posición en la que estemos nosotros sobre la superficie de la Tierra, ¿cierto?, y el momento del año, entonces vamos a ver, ¿cierto? El Sol siempre va pasando encima de nosotros, pero hay un momento justo que pasa justo sobre nuestras cabezas, porque puede pasar un poquito ladeado, un poco ladeado, dependiendo del momento del año, porque eso va a depender de un parámetro que se llama la latitud, que es la posición en la que estamos sobre esa superficie de la Tierra. Entonces, por ejemplo, en San Andrés, que está un poco una latitud más arriba, fue el 19 de agosto. Ahora el 10 de septiembre. Y esto ocurre cercano a una época que se llaman los equinoccios, y tenemos uno en septiembre, ¿sí?, y otro en marzo. Y usualmente pues pasan estas en los países, digamos, las regiones que se encuentren entre latitudes 23 grados norte y de 23 grados sur hacia arriba. Camilo, mostrémoslo acá en el plano, hagamos el ejercicio. El ejercicio antes era, ¿cierto?, colocar aquí esta sombrilla en el momento que pasa, ¿cierto?, ese mediodía cenital. Entonces tenemos que el Sol estaría justo encima de la sombrilla, ¿cierto? Y entonces no habría sombra. ¿Dónde estaría la sombra? Estaría justo abajo. O sea, justo en el punto abajo, ahí aparecería la sombra. Entonces, para eso hicimos este ejercicio, para que nos diéramos cuenta que cuando alzábamos la sombrilla, ahí estaba la sombra. Camilo, ¿esto se presenta cuántas veces al año? 2 veces al año ocurre ese fenómeno natural, ¿sí?, que en realidad es más para hacernos dar cuenta de nuestra posición en el universo, ¿sí? Y es muy importante porque incluso desde la época de Galileo, ¿cierto?, él dice es que se mueve, pero ¿cómo pruebas que en realidad la Tierra se mueve? Entonces este tipo de fenómenos nos ayuda, ¿cierto?, a demostrar que eso sí pasa así. ¿Tiene algún efecto sobre la naturaleza, sobre la Tierra? No, todavía no hemos encontrado que un ser vivo haya generado una transformación de su especie, ¿sí?, en términos de estos cambios de sombra, ¿no? O sea, de tener unos minutos sin sombra, porque son unos minutos, justo 2 minutos que va a estar sin sombra. Drácula sí vive siempre con ese fenómeno. Ah, sí, porque como él no tiene, está ahí metidito. Bueno, pues muchísimas gracias a Camilo Delgado. 11:54 pues se dio este fenómeno que se presenta solamente 2 veces al año. Soy Fabián Forero desde el Planetario Distrital de Bogotá, Red Más Noticias.